Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad de andina. Mi nombre es Michael Arias, soy guardavidas, instructor de salvamento acuático y natación en el Centro Deportivo de la Universidad de los Andes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ciclo de charlas en cuanto al tema de primeros auxilios deportivos, enfocado en el tema de la primera respuesta que se debe dar en el caso de las lesiones osteoarticulares. Básicamente lo que son contusiones, de pronto leves a nivel muscular, esguinces y luxaciones. Listo, primero debemos saber que este tipo de lesiones son muy frecuentes en el ámbito deportivo, en el ámbito del ejercicio físico, del entrenamiento, ya que desde que el cuerpo se encuentre en movimiento, digamos que siempre va a haber un riesgo, ya pues sea bajo o depende de la actividad que hagamos, de que nosotros podamos sufrir de alguna lesión. Es más, de hecho, cada vez que entrenamos o realizamos ejercicio físico, nosotros estamos haciendo microlesiones a nuestro cuerpo a nivel muscular, también en otros tejidos como los tejidos conectivos, pero son un tipo de microlesiones planificadas, listo, controladas, que lo que se pretende con ello es llegar a una supercompensación. ¿Qué quiere decir? Que mediante, digamos, ese daño que estamos produciendo, por ejemplo, al músculo esquelético, cuando él se recupere posteriormente va a ser más fuerte. ¿Qué sucede pues en lo que les comentaba en el ámbito deportivo? Que muchas veces cuando hay movimiento y hay de pronto aceleración y se producen desaceleraciones muy rápidas y muy contundentes, ahí puede sobrevenir una lesión con un daño mucho mayor, con un daño agudo y que si no lo cuidamos de la mejor manera se puede convertir en un daño, digamos que crónico. Por eso les decía, estas lesiones van a ser frecuentes. Generalmente todo el mundo las sufre, las personas que practican deportes y realizan entrenamiento, ejercicio físico, actividad física, siempre las van a tener en algún momento de sus vidas. Lo que les decía, pues las más recurrentes aquí son, digamos, las contusiones a nivel muscular, de pronto por impactos con objetos externos, ¿vale? También los esguinces que se presentan a nivel de las articulaciones, que esto, digamos, es más que todo tiene que ver con el daño a tejidos blandos como ligamentos, tendones, tejido conectivo, a veces puede llegar a incluir tejido muscular. También se pueden presentar en mayor grado y estas son un poco más traumáticas, lo que son las luxaciones o dislocaciones, que les llaman comúnmente en el acervo coloquial. Se le dice dislocación, pero el término técnico y más adecuado es una luxación o una subluxación. Vamos a ver estos términos a continuación. Fracturas también se pueden presentar, ya esto es por un traumatismo bastante fuerte, generalmente se da en deportes de contacto, como por ejemplo el fútbol, por ejemplo, sí, el fútbol americano, el rugby, deportes de combate, por lo que son, digamos, aquí hay movimiento, hay aceleraciones y desaceleraciones y de pronto por impactos con otros jugadores se presentan este tipo de traumatismos. El tema de las lesiones como las fracturas vamos a dejarla para otra charla. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en las contusiones, esguinces y luxaciones. Bueno, entrando en materia, vamos a empezar a ver lo que es una contusión muscular. Una contusión muscular generalmente se produce cuando hay un impacto en alguna zona del cuerpo con un objeto contundente. Por ejemplo, estamos en el ámbito deportivo, a veces suele ocurrir que en el mismo gimnasio o donde nosotros realizamos nuestra actividad física, vamos caminando y nos golpeamos con algo en el cuerpo. O según el deporte que practiquemos, por ejemplo, puede ser un pelotazo, un balonazo que
llegue a impactar alguna zona de nuestro cuerpo, o si por ejemplo practicamos algún deporte de combate, también puede ocurrir por un impacto a través de una extremidad superior como un puño o una patada que también puede llegar a afectar alguna de nuestras zonas de nuestro cuerpo. Generalmente estas contusiones musculares se presentan como hematomas o sí, edemas a nivel muscular, son, y se las podemos identificar porque se forman, digamos, manchas azules cuando se forma la quimosis. Es una forma del cuerpo de enviar sangre a esos tejidos para empezar la curación de esa zona afectada. Estas, digamos que lesiones son, pues, son muy leves, generalmente no necesitan tratamiento, pues digamos que se curan solas, por así decirlo. El cuerpo, digamos que tiene sus propios mecanismos de curación ante este tipo de lesiones. Eh, ya si es un impacto contundente, fuerte, pues lo que debemos tener en cuenta es que, pues, que la persona no haya o que no quedemos nosotros de pronto muy confusos, porque pues depende de ese impacto, si fue un impacto a nivel de cráneo, de columna, entonces también hay que evaluar esa parte, ¿no? El tema de la seguridad de la escena, que la vimos en la charla anterior. Si de pronto ustedes no tuvieron oportunidad de verla, pueden visitar nuestras charlas en nuestro canal de YouTube, en la lista de reproducción de charlas de Centro Deportivo, y van a encontrar todos nuestros repositorios de videos. Bueno, ya pasando posteriormente a la siguiente lesión, que es una lesión que se presenta bastante en el medio, digamos, del fitness, del entrenamiento, son los esguinces. El esguince es como un desplazamiento que hay de las superficies articulares sin que se pierda la congruencia o, digamos, la continuidad de esta articulación. Lo que pasa es que trata de haber como una separación de esas caras articulares. Esto es una separación de pronto parcial, no total. Es más que todo como se llegan a afectar un poco lo que son los tejidos blandos, como los ligamentos y tendones. Se presentan mínimos desplazamientos a nivel articular, tanto en espacio como en tiempo. Y pues ellas mismas retornan a su posición normal. Generalmente, y como ustedes muy bien lo saben, este tipo de esguinces, y uno de los más conocidos, es el que se presenta a nivel del tobillo, que es cuando estamos, por ejemplo, practicando el running o el fútbol, bueno, y nos puede suceder en cualquier parte mientras estemos caminando, se nos tuerce el tobillo hacia la parte externa y ahí tenemos un esguince. Generalmente estos esguinces, cuando es en locomoción, o sea, caminando, presentan un grado 1. Los esguinces se clasifican en 3 grados. Grado 1, que son como estos que les menciono. Listo, grado 2 ya es cuando, digamos, ahí se llevaba una gran velocidad, listo, o se llevaba una carga alta, o se cae desde una altura considerable. Y al caer en una posición inadecuada y se tuerce el tobillo, esto hace que ya ese esguince sea un poco mayor, digamos que la continuidad articular haya un desplazamiento previo, pero se va a dar un poco más amplio y más largo en el tiempo, por lo que va a lesionar mucho más esos tejidos blandos, esos tejidos conectivos como los ligamentos, tendones, fascias, y va a producir un gran dolor. Ya también tenemos de pronto lo que son los esguinces tipo 3, son unos esguinces de impactos bastante fuertes, pueden ser debido a los episodios que les hablaba anteriormente, pero que se dan porque, digamos, son a gran velocidad, es a gran altura o es con altas cargas. Estos esguinces no se presentan solo pues a nivel del tobillo, digamos que en el ámbito del entrenamiento, por ejemplo, practicando con pesas, también se puede dar mucho en la muñeca, eh, en el codo, a nivel del hombro también. Entonces, son zonas que son bastante, digamos que delicadas. ¿Por qué? Porque son articulaciones que están involucradas en movimientos que practicamos día a día en el entrenamiento. Y por eso pues se presentan a nivel
este tipo de esguinces a nivel de estas articulaciones. Pues, ¿por qué se caracterizan, digamos, estos tipos de esguinces? Los signos y síntomas: hay una torcedura articular traumática, como les decía, se presenta un dolor localizado, agudo, ¿vale? Y se produce una inflamación en esa zona afectada. Esos son los tipos de signos y síntomas que identificamos. De pronto, tal vez muchos de ustedes les son familiares porque los habrán sufrido en algún momento de sus vidas, no simplemente cuando estemos practicando el deporte, sino también cuando estamos practicando o sencillamente en algún movimiento, ¿no?, de la vida diaria. Listo. Otro tipo de lesión que también se puede llegar a presentar y que, digamos, en primera medida fue un esguince, pero si la presión o el impacto, el trauma fue bastante fuerte, digamos que ya el esguince, ¿qué pasa? Puede ser que en primera instancia era un esguince, pero fue tanta la velocidad, fue tanta la altura, fue tanta la carga y el impacto fue tan fuerte que produjo que ese cuerpo articular, ese segmento articular, no solamente tuviera un desplazamiento parcial, sino que se separara totalmente, o que se separara parcialmente, perdón, se separara totalmente y posteriormente se volviera a acomodar. Eso quiere decir que hubo una subluxación. Y ya la subluxación es cuando pues se sale alguno de los segmentos óseos de la cavidad articular y queda por fuera. Una articulación donde se presenta mucho este episodio de luxación es la articulación del hombro. ¿Por qué pasa? Pues porque esta es una articulación que es de gran movilidad. La articulación del hombro, al igual que por ejemplo la de la cadera, tiene muchos tipos de movimientos en su biomecánica, en sus planos y ejes. Puede realizar flexión, extensión, abducción, eh, aducción, puede, bueno, en fin de movimientos, y esa movilidad tan grande que tiene el hombro también le da una inestabilidad. Por eso es que es importante que toda nuestra cintura escapular nosotros la mantengamos fortalecida en una buena forma para evitar este tipo de lesiones. Entonces, como les decía, pues la luxación es una lesión cápsulo-ligamentosa que con pérdida del contacto de las superficies articulares, porque se pierde la continuidad, se sale un hueso de su cavidad articular, y esto es lo que causa un trauma grave. Digamos que los signos y síntomas que se presentan aquí en este tipo de lesiones, como las luxaciones, pues es un dolor agudo y fuerte, ¿sí? Puede haber impotencia funcional inmediata, ¿vale? Y absoluta. ¿Qué quiere decir? Pues no, la persona puede que no pueda mover el brazo sencillamente porque hubo comprometió algún nervio. ¿Listo? Y su función motora está siendo comprometida. Hay un aumento del volumen articular, o sea, se presenta inflamación. Y pues también vamos a identificarlo fácilmente que es una deformidad cuando hay un hombro luxado o alguna otra articulación. Eso lo notamos inmediatamente por la deformidad que hay. O sea, se ve el hombro caído, ¿listo? Con la punta del hueso más abajo, la cabeza del húmero, generalmente en la luxación del hombro. Entonces, esas son como los signos y síntomas con los que identificamos este tipo de lesión. Bueno, ahora les quiero contar, digamos que, cuáles son unos métodos que se han venido utilizando tradicionalmente hace muchos años y que actualmente, digamos que se están dejando de utilizar por los mecanismos fisiológicos que ocurren en el cuerpo. ¿A qué voy? Uno de los métodos más tradicionales y que se ha recomendado desde hace bastantes años es el método RICE, RICE.
que digamos en sus siglas en inglés significa la R de rest, descanso o inmovilidad, pero aquí se refiere más al descanso, la I de ice, que es el hielo, la C de compression, esto de comprimir, y la E de elevation, de elevar esa extremidad. Este método propone empezar la curación inmovilizando la zona lesionada y aplicando hielo. A pesar de esta popularidad y de que se ha venido manejando, cada vez, digamos, revisiones científicas y revisiones médico-deportólogas indican que esta práctica ha sido un poco, se está dejando de ser justificada. El doctor que la inventó, que se llama el doctor Mirkin, él escribió un libro acerca de este método en 1978, es un libro grande donde él habla sobre esto y donde se empezó a implementar este método como técnica para este tipo de lesiones. Él mismo, digamos que actualmente o hace algunos años, reconoció el error y hizo unas publicaciones médicas, digamos que corrigiendo, digamos, lo que él había dicho y pues haciendo revisiones actualizadas. Ustedes saben que la ciencia se va actualizando y la medicina a través del tiempo y pues descubrieron que había unos mecanismos que estaban siendo comprometidos a través de estos métodos. Y por eso hoy vengo a contarles sobre esto, para explicarles más adelante qué se debe hacer en un primer auxilio para este tipo de lesiones de la manera más adecuada. Eh, digamos, el método RICE, el primer paso es reposo. Y pues aquí, digamos que el doctor Mirkin fue muy claro en decir que el reposo en primera medida, pues no estaba bien visto, ya que una lesión de estas, digamos, en primera instancia lo que sí necesita cuando ocurre el traumatismo es una inmovilización inmediata, o sea, hay que parar de hacer el ejercicio, el movimiento inmediatamente, pues porque hubo una afectación ahí en la zona. Pero, ¿qué pasaba? Se recetaba al paciente o se recomendaba que tuviera inmovilización total. Y resulta pues que esa inmovilización lo que podía traer era más, comprometer más la recuperación del paciente. ¿Vale? Mm, digamos que dentro de la recuperación, algo que la favorece mucho es el movimiento. Digamos que poder volver a movernos después de una lesión es muy importante. ¿Por qué? Porque al movernos nosotros, ya que digamos la articulación, los segmentos articulares, este tipo de tejidos no tienen irrigación sanguínea, digamos, no llega tan rápido como a los músculos. ¿Qué es lo que sucede? Los nutrientes que llegan a este tipo de tejidos llegan a través del líquido sinovial que hay en las articulaciones. ¿Y cómo se estimula esa producción del líquido sinovial con este tipo de nutrientes para la regeneración de esos tejidos? A través de la presión, quiere decir del movimiento. Esto se descubrió hace algunos años y por eso ahora se recomienda que la recuperación o la rehabilitación comience lo más rápido posible, porque la inmovilización total, que quiere decir que no, el reposo en cama mucho tiempo, esto puede ser más perjudicial que retomar la actividad física, digamos, rápidamente. Por eso ahora se conoce mucho el término de rehabilitación activa en vez de rehabilitación pasiva, que hoy lo mandan a usted, usted le pasa algo y lo mandan a la cama 15 días o un mes. No, esto ya no se utiliza y no es lo adecuado. Por eso, digamos, según las recomendaciones del especialista, del médico, pues, y si se puede retomar la actividad o el movimiento o rehabilitación física lo antes posible, esto va a contribuir mucho. Bueno, ¿qué pasa con el hielo? El hielo que es como la segunda parte del método. El hielo, lo que, digamos, explicaba el doctor Mirkin, es que este pretendía reducir la inflamación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir el dolor. Y esto es cierto. Cuando, digamos, nosotros aplicamos hielo sobre alguna zona, lo que sucede es que el hielo hace que nuestros vasos sanguíneos
¿listo? Digamos, si tienen este diámetro, hace que haya una vasoconstricción, se contraigan, o sea, se vuelvan más pequeños. Al volverse más pequeños, va a pasar menos sangre y eso va a señalizar menos dolor. Pero, ¿qué ocurre? Aquí estamos, digamos que actuando en contra de la inflamación. Y aquí fue uno de estos nuevos descubrimientos de los que hablamos. ¿Es bueno combatir la inflamación? Como yo les decía al comienzo de la charla, digamos que el cuerpo tiene, y la fisiología, tiene sus propios métodos de curación corporal. Nosotros digamos que tenemos la capacidad de autocurarnos, autorregenerarnos. Es como, les hago una analogía, por ejemplo, con la fiebre. La fiebre no es que sea algo malo, la fiebre se presenta porque lo que pretende es combatir anticuerpos extraños que están en nuestros tejidos, nuestro organismo, y el cuerpo eleva la temperatura para poder combatir este tipo, digamos, de organismos o cosas dañinas que estén dentro de nuestro cuerpo. Con la inflamación sucede algo similar. La inflamación no es que sea mala. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo, por ejemplo, un esguince, digamos que en la muñeca voy a notar que va a empezar a haber una hinchazón en esa zona y lo que está pasando es que el mismo cuerpo se está encargando de mandar sangre a esa zona afectada a través de unas células que se llaman macrófagos. Esos macrófagos lo que van a llevar allá son nutrientes, ¿listo? Para regenerar lo más rápido posible esos tejidos que se dañaron. Dentro de ese tipo de sustancias que llegan allí a estas zonas que están afectadas, son una hormona como el factor de crecimiento similar a la insulina, que es la que ayuda mucho a la reparación de los tejidos a nivel muscular. Cuando nosotros permitimos que haya una continuidad ahí en esa inflamación, digamos que sea una inflamación aguda, eso va a permitir que nuestros tejidos se curen mucho más rápido. Si se aplica hielo de forma, no sé, continua, digamos que la reparación no va a ser en la misma velocidad y no va a ser de la misma naturaleza. Digamos que no vamos a contribuir a que se reparen esos tejidos de una forma óptima, ¿vale? Entonces, ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Es lo que siempre se hace. Entonces, ya vamos para allá. El tema, digamos, cuando hay un tipo de lesión de estas, se producen varias etapas. Al principio, digamos que ese proceso de curación inicia con la inflamación. La inflamación es como la primera respuesta que se da en ese trauma. Lo que les decía, ella pretende es maximizar la llegada de nutrientes a ese punto afectado para repararlo rápidamente. Los factores de crecimiento, también movilizar glóbulos blancos para combatir cualquier tipo de infección si la zona se infectó, por ejemplo, si fue una herida abierta o algo así. Entonces, eso es lo que sucede en ese tema. Por eso es que esa inflamación no es mala. Es algo bueno porque el cuerpo está curando esa zona afectada. Después, ¿qué otra etapa viene después de la inflamación? Lo que es la proliferación, que es cuando se empiezan a formar, gracias a esos nutrientes que llegaron, se empiezan a formar fibroblastos y mioblastos. ¿Qué son estos? Son células que se encargan de regenerar los tejidos. Que estos son necesarios para la producción posterior, digamos, de nuevas células, ¿sí? De nuevo tejido conectivo, de nuevo tejido muscular, en el caso del hueso, de nuevo tejido óseo, en este caso serían los osteoblastos. Entonces, eso es lo que pasa después de la inflamación, viene una proliferación de este tipo de células. Y posteriormente, después de esto, viene una etapa que se llama etapa de remodelación, que es donde se remodela o digamos, ese nuevo tejido que se produjo después de esa lesión, se le tiene que dar una forma y una función necesaria. ¿Y esto cómo se hace? A través del movimiento. Entonces, por eso es que es tan importante. Digamos que actualmente
ya no se está hablando tanto del método RICE, ¿listo? Sino se está cambiando es como la visión. Digamos, muchos profesionales de la salud, pues como médicos, médicos deportólogos, fisioterapeutas, ortopedistas, ya digamos que están utilizando otro tipo de técnicas para, digamos, este tipo de tratamientos. Ahora se habla mucho es de la ASN, que es la elevación, la compresión y el movimiento. Lo que yo les decía, si se dan cuenta aquí no se está utilizando el frío y el hielo, ¿vale? La elevación de la extremidad, o por ejemplo, que yo me esguince la muñeca. Entonces la idea es elevar la extremidad para, digamos, a que haya retorno sanguíneo. Se va a producir inflamación, pero no va a ser tan fuerte como si yo mantengo el brazo abajo y se va por gravedad a bajar esa sustancia como la sangre. Y pues digamos, esa inflamación va a ser un poco más grande y me va a doler un poco más. La elevación lo que ayuda es a que, digamos, esa inflamación no sea tan dolorosa. La compresión, digamos que lo que debe ofrecer es como una tensión mecánica, pero no limitar la llegada de sangre a esa zona afectada sin restringir el movimiento. ¿Listo? La compresión lo que pretende es como inmovilizar esa zona en ese preciso momento. ¿Listo? Para que, digamos, no se mueva más y no cause más daño y más dolor en el instante en que se produjo. Y el movimiento, como les decía, lo que pretende es, pues sí, con esto lo que se quiere es cambiar la filosofía de inmovilización y más bien retomar el término de la rehabilitación o la recuperación activa. Bueno, eh, ahora pasemos ya a lo que son en cuanto a los primeros auxilios, las acciones que debemos hacer ante este tipo de traumatismos. Ustedes lo primero que deben identificar siempre es que la zona donde ustedes pues estén trabajando o haciendo su actividad física sea una zona segura. ¿Esto para qué? Pues para evitar todos estos riesgos. Si ya ocurre el episodio, el traumatismo, ¿listo? Una contusión, un esguince o una luxación, pues lo primero que hay que hacer es mantener la calma, evaluar la escena, ¿listo? Buscar el botiquín de primeros auxilios, ya lo saben que eso ya lo vimos y pues siempre hay que tener nuestro botiquín en casa. Si se encuentra cerca, pues ustedes deben ir a buscarlo. Debemos, en caso de que haya presencia de fluidos, listo, procurar colocar nuestros elementos de protección personal. Como lo vimos la vez pasada, pues entre ellos están nuestros guantes, listo. Eh, Puede ser unas gafas o, pues bueno, como es en nuestra casa, podría ser solo los guantes para tratar, digamos, que el traumatismo. Pues verificar que no haya shock. A veces puede ocurrir que si es muy fuerte el impacto del trauma, pues puede generar shock. ¿Listo? Y aquí viene algo muy importante. Entonces, nosotros, digamos, en el caso de que nos encontremos con una luxación, que es cuando se presenta la deformidad, que se sale el hueso de la articulación, nosotros por ningún motivo debemos intentar reducir esa luxación o volver a acomodar la articulación, porque no estamos capacitados para ello y podemos comprometer la integridad física de ese paciente, de nosotros mismos. Por lo tanto, no debemos reducir esa luxación. ¿Listo? Ni siquiera en brazos o dedos, por lo menos nosotros a otras personas no lo deberíamos intentar, ya que podemos causarle más daño. Lo que se debe hacer es inmediatamente cuando ocurre eso es parar el movimiento que estemos realizando e inmovilizar inmediatamente. ¿Esto para qué? Para no generar más movimiento y generar más daño en ese segmento articular o ese grupo muscular que se afectó. Ahí es donde se debe hacer inmovilización inmediata, en ese instante. Ese es el primer auxilio. Usted debe parar, si le sucede a usted, debe parar de realizar el movimiento o si va a ayudar a la persona, pues inmovilizar. ¿Listo? No más movimiento. Para que pues se pueda presentar la inflamación y empiece a ver todas las etapas que les comenté anteriormente. ¿Qué,
¿Qué es importante aquí? Aquí se debe, digamos, que inmovilizar tal como se encontró. Por ejemplo, si hay una luxación, la idea es no reacomodar, sino inmovilizar tal cual como la encontramos, ¿vale? Hay personas que sufren que tienen, por ejemplo, hiperlaxitud en sus segmentos articulares. Esto sucede mucho porque, bueno, tienen como una hormona o una enzima que hace que haya una sustancia en sus ligamentos que sean hiperlaxos, o sea, que sean muy flexibles. Y generalmente son personas que se les luxa, digamos, el hombro muy seguido. Es más, si hasta ellas mismas ya se les acomoda. Aquí qué es la recomendación, inmovilización total y pues consulte a su médico después de que haya tenido un impacto o un traumatismo de esos. ¿Listo? Porque pues el especialista va a saber qué procedimiento llevar, si es necesario aplicar, digamos, una terapia, ya sea de frío o frío mezclado con calor. También si hay que utilizar algún tipo de medicación, ¿vale? Eso es importante. Digamos que en el caso de que haya un dolor agudo y severo, en este caso podríamos aplicar hielo, ¿listo? O una compresa fría, pero que no sea, digamos, por más de 10 minutos. Eh, Esto, digamos, en el caso de que haya, si hay una escala del dolor del 1 al 10 y el dolor está entre el 7 y el 10, ¿sí? Pues ahí podríamos llegar a utilizar hielo, que esto nos va a ayudar a reducir la sensación de dolor, ¿vale? Pero lo ideal es que sea por un máximo de unos 10 minutos. Lo podemos retirar, esperar unos 10 minutos y volver a colocar, pero no dejarlo más de este tiempo. ¿Esto pues para qué? Para no afectar esa inflamación y con ese proceso de curación, ¿vale? También que les quería comentar, el hielo o las compresas, por ejemplo, yo aquí traje estas, tengo unas compresas como estas, son compresas frías, o el hielo no se deben aplicar directamente sobre la piel. ¿Por qué? Porque podemos llegar primero pues a producir una quemadura por frío y segundo podemos aumentar el dolor del paciente. Entonces, ¿cuál es la idea? Si vamos a aplicar hielo, que el hielo esté introducido en una bolsa hermética y posteriormente en una toalla y ahí sí ponerlo sobre esa zona afectada, no directamente. Y en el caso de las compresas, yo también recomiendo poner una toalla y después sí poner la compresa. Hay veces la compresa está bastante fría y podemos llegar a quemar la piel del paciente por ese frío tan extremo con el que puede estar la compresa. Entonces es importante como aislarla con una capita, ya sea con una tela, una camiseta o una toalla y no aplicarla directamente. Esto es muy importante. Si el dolor es tolerable, ¿sí? Por ejemplo, pues bueno, me torcí un poco la mano entrenando, cargando la barra. eh, lo que yo puedo hacer es pues parar la actividad, ¿listo? No continuar con ese movimiento, pues para permitir que haya el proceso de curación, la inflamación, ¿listo? Y todo esto que ocurre posteriormente, puedo inmovilizar, ¿vale? Que pues aquí, por ejemplo, les traía varios ejemplos. Por ejemplo, las vendas, que las debemos mantener en nuestro botiquín. Una persona, digamos, entrenada, como su entrenador, el fisioterapeuta o un médico que si en el caso afortunado llegue a estar en ese momento, en el escenario donde usted se lesionó, donde tuvo el esguince o la luxación o la contusión, esa persona, si tiene el conocimiento, puede llegar a aplicar un vendaje compresivo que lo que va a ayudar es a inmovilizar esa zona en ese momento para que usted no la mueva más y esa compresión, digamos que nos ayude como a controlar ese flujo sanguíneo y a reducir un poco el dolor. Que también es muy bueno que tengamos en nuestro botiquín que nos puede servir para inmovilizar, digamos, esto, que son los bajalenguas. ¿Para qué puede servir los bajalenguas? Por ejemplo, para inmovilizar dedos. Si alguna persona se fractura un dedo, bueno, se lo luxó o un esguince, como que los dedos generalmente no ocurren mucho, pues con el inmovilizador podemos utilizar, el bajalenguas, perdón, podemos utilizarlo de inmovilizador
para inmovilizar nuestras falanges. Y esto obviamente acompañado pues del esparadrapo o micropore para poder enrollarlo y fijarlo y no dejar que se vaya a caer esa inmovilización que hicimos. Algo que también les quiero mostrar y que es muy bueno tener en los botiquines son los vendajes triangulares. ¿Por qué les llaman así? Porque miren, es un vendaje triangular, es un pedazo de tela, hagan de cuenta como una sábana, que está cortada de forma triangular. Esto puede servir para infinidad de cosas. Esto nos puede servir, por ejemplo, pues para elaborar hasta un cabestrillo. Aquí yo puedo elaborar hasta un cabestrillo, por ejemplo, si me lastimé la muñeca, el brazo, yo aquí puedo introducir por ejemplo, mi cabeza por acá, y aquí ya tengo mi cabestrillo con mi brazo inmovilizado. Listo, y con otra venda por acá para que esto quede fijo por este lado. ¿Listo? También para qué nos puede servir este tipo de vendajes. Para si nos tocó inmovilizar una extremidad, este nos va a servir para amarrar esos inmovilizadores, ¿vale? Para sujetarlos. Podemos también enrollar este vendaje, ¿listo? Acá, como si fuera una venda, y también podemos llegar y inmovilizar una muñeca. Bueno, aquí me toca hacer esto aquí así, así, pero pues también nos puede servir para muchas cosas. Digamos que es un vendaje muy versátil. Además de servir para inmovilizaciones, también sirve en caso de que, por ejemplo, si nos toca controlar una hemorragia, esto nos puede servir como apósito para amarrar esa hemorragia, digamos que no amarrar, sino poder controlar esa hemorragia poniendo un apósito sobre esa herida. Ya, eso lo iremos a ver posteriormente. Pero el vendaje triangular es un elemento muy, la verdad, que nos puede ayudar bastante. Voy a mostrarles otro tipo de inmovilizadores que traje, que ustedes los pueden ver en el mercado. Aquí les quiero mostrar este tipo de inmovilizador, se llama una férula de SAM, ¿vale? Es como, hagan de cuenta, esto es un material en foamy, ¿vale? Otros vienen en jumbolón, y que en su parte interior trae una lámina de aluminio. Esto uno lo puede darle la forma que ustedes quieran. Por ejemplo, con esto yo puedo elaborar creo que en la charla pasada les mostré este tipo de inmovilizador, también un cabestrillo. En caso, yo puedo aquí amoldear esta zona, aquí con la forma del brazo, miren, si ustedes se dan cuenta, y esto nos va a permitir hacer un inmovilizador. También podemos con las tijeras cortar una sección de esto y utilizarlo también, como en el caso de los bajalenguas, un inmovilizador de dedo. También pues nos va a servir para inmovilizar ya sea un brazo, una pierna. Es una herramienta, la verdad, muy versátil y que no ocupa tanto espacio, ¿vale? Se los quería mostrar porque les quiero hacer la comparación. Aquí tengo en mi trauma kit un botiquín que yo tengo, pues que es bastante grande, unos elementos, unos inmovilizadores, como estos. Sí, estos son inmovilizadores que venden en el mercado, que son un material que se llama cartón plástico. Pero son unos inmovilizadores, digamos, que ya vienen con la forma del cuerpo. Este, por ejemplo, que es para el brazo y para esta zona. ¿Listo? Y que lo traen estos inmovilizadores. Algo muy chévere que es que traen estos velcros que nos sirven para asegurar, digamos, estos inmovilizadores. ¿Listo? No vamos a necesitar de pronto de vendas ni nada, sino que ellos mismos ya traen como sus mecanismos de ajuste. De pronto las vendas nos pueden ayudar es como a reforzar esa inmovilización. Por eso también son muy buenos, generalmente están en los trauma kit de pues, partes especializadas. Si ustedes pues los quisieran adquirir también los podrían tener, que pues bueno, esto ya es un poco más sofisticado. ¿Listo? Lo más práctico sería como esto, o también cartones nos pueden servir, un pedazo de madera también,
para inmovilizar alguna pierna. Bueno, hay infinidad de elementos con los que podemos ser recursivos. Ya para finalizar, lo que quiero es darles algunas recomendaciones. ¿Listo? Pues si usted se lesiona, lo que debe hacer es parar de hacer ejercicio inmediatamente, lo que les decía. La primera acción es dejar de moverse. ¿Para qué? Para permitir que el cuerpo inicie ese proceso de curación. ¿Listo? Con la inflamación, la proliferación y después con esa rehabilitación de ese segmento articular. Si digamos el dolor es severo, si no podemos movernos, si estamos confundidos, si perdemos el conocimiento, incluso si es por un episodio muy corto, debe ser examinado para ver si necesitamos atención médica. Por eso yo les decía, si ya es una lesión que fue fuerte, de verdad debe consultar al especialista. Pida una cita y consulte con el especialista para que sea revisado. De pronto si es necesaria una imagen diagnóstica donde le puedan corroborar si tuvo alguna lesión grave a nivel del tejido óseo también. Digamos, las cosas básicas, ¿no? Entonces debemos dejar de movernos, ¿vale? Podemos aplicar la elevación de la extremidad, podemos utilizar compresión a través, digamos, de un vendaje, pero esto requiere su técnica, debe hacerlo un especialista. Si el dolor no es muy fuerte, no coloque frío. Si digamos el dolor es tolerable, perdón, permita ese proceso de regeneración. ¿Vale? Si ya digamos lo que les decía, en una escala del dolor de 8, 9, 10, bueno, digamos desde 7 hasta 10, que el dolor la verdad es muy fuerte, pues ahí puede colocar hielo. ¿Cuánto tiempo? Colóquelo por unos 10 minutos. Parar unos 10 minutos y volver a colocarlo. ¿Qué es importante? Ante todo, pues el primer auxilio lo que pretende es que ese daño no se vaya a aumentar, ¿vale? Y que cuando usted llegue al especialista, si es necesario acudir, pues digamos que él le pueda dar ya el procedimiento adecuado, según sea su caso, y que gracias al primer auxilio que usted hizo, esa lesión no se haya agravado mucho más. Si es una lesión mínima, lo que les digo, podemos hacer una pequeña manejo en casa, ya sea pues con la inmovilización parcial, digamos en ese momento o por ese día o por esos días, no mover no esforzar esa segmento articular y posteriormente ir moviéndolo, moviendo esa parte progresivamente. Si el dolor le impide el movimiento, no lo haga. Consulte al médico, consulte al especialista y él ya, digamos, le dirá cuál va a ser el procedimiento adecuado. Bueno, para mí pues ha sido un placer estar el día de hoy hablándoles sobre este tema. Los quiero invitar a que nos sigan acompañando en este ciclo de charlas. Nuestra próxima charla pues va a ser enfocada nuevamente en el tema de actividad física, ejercicio físico y entrenamiento físico. Vienen unos temas bastante interesantes con las charlas que nos siguen. Esperamos esto haya sido de su agrado, les sirva mucho y nos sigan acompañando en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Workplace, y también nos visiten en nuestra página web de servicios de Uniandes, donde pueden encontrar el servicio del gimnasio virtual, donde están las clases de entrenamiento funcional, clases de movilidad, pueden encontrar las asesorías para los planes de entrenamiento, los planes de acondicionamiento y van a encontrar también los cronogramas de las charlas del centro deportivo. Los esperamos, síganos siguiendo y nos vemos la próxima. Hasta luego.